Muy bien, mi nombre es Maybol Calderón, soy magíster en dificultades de aprendizaje y esta vez en nuestra charla online se llama Actividades y estrategias para desarrollar la comprensión lectora. Aquí es un poquito de lo que vamos a contar el día de hoy. Vamos a hablar sobre actividades y estrategias para desarrollar la comprensión lectora, pero vamos a partir de la lectura como un proceso muy importante para la adquisición de aprendizajes. Luego vamos a desarrollar lo que vendría a ser la comprensión lectora, dando énfasis en lo que son estrategias y recursos hoy en día digitales que son de mucha ayuda para los maestros y para los padres en trabajar en lo que vendría a ser la comprensión y en general para la lectura. Quisiera comenzar con este pequeño concepto bastante claro de acerca de la Real Academia Española del 2012 actualizado, donde define la lectura como la acción de leer. El vocablo leer es un verbo transitivo cuyo significado comprende entender o interpretar un texto de determinado modo. Y es allí donde vamos a profundizar un poquito para que tengamos en cuenta que la lectura no solamente es interpretar las letras, sino es interpretar el significado. Y es allí donde entra la comprensión lectora y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el año 2009, PISA renueva su marco de la lectura con el fin de enfocarse nuevamente en la valoración de esta competencia. Es así que hace dos modificaciones significativas y son importantes de tomar en cuenta porque antes no las tomaba en cuenta para la comprensión lectora. Incorpora la lectura de textos electrónicos y más aún hoy día, hoy en la actualidad que estamos en casa y que nuestro recurso electrónico es el más utilizado, y elabora el marco conceptual del compromiso y la metacognición lectora, que es algo en lo cual vamos a enfocarnos nosotros el día de hoy, ya que la lectura en sí misma, en un inicio, es una capacidad la cual tenemos que lograr con los niños, pero luego se convierte en una herramienta vital, importante, para poder adquirir conocimientos. Y es así donde necesitamos de esa metacognición lectora por parte de los niños, para que sean ellos mismos los que puedan evaluar estos procesos que tienen de su lectura para poder mejorarlo. Entonces, para Pince en el año 95 nos menciona que la lectura tiene todos aquellos componentes. Es interactivo, porque recordemos que cuando un niño lee, interactúa con la lectura, interactúa con el autor que ha escrito y que da a conocer un mensaje. Es metacognitivo, como ya lo decíamos, porque tiene un proceso el cual queremos que el niño sea consciente y pueda ser él el mismo que evalúa cómo va en este proceso de su lectura. Es continuo, porque recordemos que sobre todo en los primeros años, la lectura es un proceso que debe ser practicado diariamente para lograr una velocidad adecuada, una fluidez adecuada en nuestra lectura y sobre todo que aparte es continuo porque se da a lo largo de toda nuestra vida, no solo de nuestra vida escolar, sino de nuestra vida universitaria y en general lo desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida. Tiene que ser estratégico. Recordemos que para poder lograr una adecuada lectura, sobre todo una adecuada comprensión, tiene que tener una estrategia clara. El alumno tiene que tener claras las estrategias que va a usar para recoger información, para identificar las partes importantes, así como también para hacer una crítica constructiva acerca del texto, etc. Es afectivo y hoy en día cada vez nuestro gran reto como maestros es este vínculo afectivo que el niño pueda tener con la lectura, ya que esto nos aseguraría tener grandes lectores, ¿no? Y si tenemos chicos que les gusta leer, ya hemos nosotros logrado una gran tarea, ya que va a ser la lectura un medio muy utilizado para ellos, para recoger información, para investigar, etc. Es constructivo, porque recordemos que la lectura después de la lectura viene todo un proceso en el cual el niño puede manejar todo este texto, puede cambiar algunas cosas del texto, puede generar un texto nuevo en base a una lectura previa. Y es automático y sobre todo cuando estamos hablando de estos primeros pasos de la lectura que lo que buscamos es la automatización, que es un término muy utilizado que esperamos nosotros los maestros de segundo y tercer grado lograr una automatización en la lectura. Entonces, ¿cómo consideramos a la lectura? Podríamos considerarla, según Cuetos, como una concepción restringida, si es que nosotros solamente estamos pensando en la lectura como aquel reconocimiento de palabras. Yo veo una sílaba y la leo.
Yo leo una palabra, la veo y la leo. Si yo considero que leer es solamente eso, el reconocimiento de palabras, que si bien en algunos primeros años, como primer grado, se da en un inicio, digamos, ese no es nuestro fin, no es el fin de la lectura, ¿no? El fin de la lectura es la comprensión, es el análisis, es la interpretación, es la utilización. Sin embargo, si nosotros consideramos solamente la lectura como el reconocimiento de palabras, estamos teniendo una concepción restringida. Sin embargo, una concepción más amplia de este término sería extraer mensajes del texto, tanto sintácticos como semánticos, donde el niño puede interpretar, entender el mensaje que quiere dar el autor a través de un texto escrito. Entonces, como sabemos, la lectura tiene varios aspectos a tomar en cuenta. Hay una primera parte perceptiva, donde encontramos a este chico o a este alumno, sobre todo en los primeros grados, donde identifica las letras, identifica su forma, la diferencia de otras, las reconoce. Luego tenemos el aspecto léxico, que tiene que ver con la palabra, donde el chico y de igual forma reconoce la palabra, la diferencia de otra, reconoce cada una de las partes que contiene esta palabra, como las letras o las sílabas. Y luego vienen aspectos un poco más complejos, como es el sintáctico, donde el chico ya no solo lee palabras, sino lee oraciones e identifica el mensaje que tiene esta oración, porque tiene una organización sintáctica especial, ¿no? Que la hace de repente estar en presente, de repente estar en pasado, de repente hablar en plural o en singular. Y por otro lado tenemos el aspecto semántico, que tiene que ver más con lo que vamos a hablar hoy día, que es la comprensión lectora, ¿no? El poder comprender el mensaje, interpretar, analizar lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué cosa es la competencia lectora? Es un término muy usado hoy en día. Para PISA, el uso de la expresión competencia lectora es más significativo que el término lectura, ya que este último a menudo es entendido como una simple decodificación. Entonces, para PISA, el utilizar el concepto competencia lectora le permite poder ampliar esta mirada que para muchos es bastante restringida, que habla de la decodificación de las letras, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros en general, consideramos a la lectura que es mucho más allá de decodificar las simples letras, sino que tiene que ver con la interpretación del mensaje. Y así nosotros estamos considerando la lectura para esta presentación. Entonces, para nosotros llegar al concepto más grande, como lo vemos nosotros, de lectura, estamos hablando que tenemos estos dos componentes, una descodificación y una comprensión, ¿no? Estos dos componentes van a lograr una adecuada lectura. Es importante mencionar también que al hablar de lectura no es que estamos diciendo que descodificar no es lectura, digamos que lo consideramos como un aspecto básico, ¿no? En un nivel de los primeros años, de repente todavía nos mantenemos en una descodificación, sin embargo, lo que buscamos es la comprensión, ¿no? Y en los primeros años, de hecho, son de oraciones cortas, en segundo grado, de repente, de textos pequeños, en tercer grado buscamos una comprensión de textos más o menos adecuados a su edad, y luego lo que buscamos más adelante es que esta descodificación sea automática, lo cual le permita una mejor comprensión, mayor fluidez también en el momento de leer, que es algo que también vamos a mencionar ahora, y su importancia que tiene, para que luego sea la lectura un recurso para poder reconocer, captar, identificar aprendizajes nuevos. Entonces, la descodificación, la importancia que tiene la descodificación como uno de los aspectos básicos de la lectura, ya que es el objetivo de la lectura, es la comprensión de lo leído, para poder tener un conocimiento del mundo, así como también comprender el mensaje que nos quiere dar a conocer el autor. Recordemos que el mensaje escrito, un texto escrito, tiene como objetivo dar un mensaje, ¿no? Y esa es nuestra gran meta en la lectura, el que el niño pueda identificar este mensaje que nos quiere dar el autor o que pueda interpretar ese mensaje que nos quiere dar el autor. Sin embargo, esta comprensión se ve afectada de manera directa al no tener automatizada la descodificación, y es por eso que hablábamos de lo importante de la automatización de esta descodificación en los primeros años. Y es que cuando hablamos de descodificación estamos hablando de varios procesos, los cuales intervienen de manera directa en la adquisición de la lectura. Y estamos hablando sobre todo en los primeros años.
Cuando hablamos de descodificación, estamos hablando de la recuperación de las palabras escritas. Eso quiere decir que el niño debe corresponder los sonidos con las letras, nos dice Ripoll. Y efectivamente ese es el proceso que nosotros tenemos como gran meta, sobre todo en el primer grado, ¿no es así? Y que terminamos de cerrar en un segundo o un tercer grado para lograr así la automatización de la lectura, lo que nosotros le llamamos. Y es importante darnos el tiempo de que este proceso realmente esté automatizado. Pues si no logramos eso, lo que nos va a pasar en el futuro es que los niños que no tienen automatizado la descodificación, al verse en años superiores con textos más extensos, se sienten más cansados, sienten un rechazo hacia la lectura, porque ese proceso todavía les sigue causando mayor atención, ¿no? Y le genera mayor cansancio, etcétera. Y es algo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué aspectos son necesarios para lograr la comprensión lectora? Hablamos de la descodificación, también vamos a hablar de la fluidez lectora y de la precisión lectora. Y es allí donde estamos pasando a un siguiente nivel. Si hablábamos que la descodificación pasaba en un primer y segundo grado, de repente la fluidez y la precisión lectora es una capacidad la cual buscamos lograr en los años siguientes, para que podamos lograr de una manera más efectiva la comprensión lectora. ¿Qué cosa queremos decir con precisión lectora? La precisión en la lectura es uno de los mejores predictores de la comprensión lectora en los primeros grados de primaria, ya que éstas nos permiten asegurar que una palabra bien leída es una palabra adecuadamente comprendida, ya que los errores de la precisión pueden traer errores en la comprensión de la lectura. Y eso nos lo menciona Guado y también Ripoll, que efectivamente cuando nosotros nos encontramos con niños con poca precisión en su lectura, donde por ejemplo tenemos un texto con muchas palabras similares como pera, pero, espero, palabras que de repente a través de su lectura poco precisa puede cambiar por completo el significado que pueda tener la oración o el texto. Y es allí donde tenemos estas dificultades en su comprensión, ya que al leer de manera inadecuada, de manera poco precisa, hace que el niño genere una imagen mental errada. Entonces, es por eso que nos detenemos en pensar en la importancia que tiene esta precisión lectora. ¿Qué queremos decir con respecto a fluidez lectora? La fluidez lectora ha sido considerada a veces como las manifestaciones de una descodificación eficiente, en la que se consigue leer sin errores, con una velocidad ágil, pero actualmente se considera que además del reconocimiento rápido de la palabra, la fluidez incluye lo que Caudal y Gauntlet denomina expresión adecuada. Cuando hablamos de fluidez lectora, muchas veces, así como en la imagen, muchas veces pensamos en la rapidez. Y como lo hemos mencionado en este momento, no nos estamos refiriendo a la velocidad con la que lee un niño, por eso no se llama velocidad lectora, se llama fluidez lectora. Es verdad que uno de los aspectos considerados por la fluidez es la velocidad, pero sin embargo sabemos, como lectores efectivos que somos, que el niño que lee rápido no necesariamente es el niño que lee bien. Por eso, cuando hablamos de fluidez, estamos hablando de una adecuada velocidad, también una adecuada entonación, también una adecuada precisión. Eso significa que esta fluidez permite demostrar que el proceso de descodificación está automatizado al 100%, porque el niño es capaz de poder identificar los signos de puntuación para poder hacer los altos necesarios, los cuales efectivamente intervienen de manera directa en la comprensión lectora, ya que muchas veces nos encontramos con oraciones larguísimas donde los niños se quedan sin aire para poder terminar de leer y no han comprendido nada de lo que está escrito, ya que no han hecho las pausas necesarias y adecuadas que se ha puesto en el texto, como el respetar el punto y la coma, para poder entender el significado de cada una de las oraciones. Por otro lado, también está la importancia de la entonación.
Y aquí también lo mencionamos en fluidez, donde tenemos textos que presentan de repente signos exclamativos, interrogativos, los cuales nos permiten entender el contexto de la lectura, nos permite entender el mensaje que quiere dar el autor. Es así que le pedimos por eso a los niños lo importante y le hacemos notar lo importante que es la entonación para nosotros en la lectura, ya que esto nos permite también mejorar así nuestra comprensión de lo que estamos leyendo. A nivel general, hay ciertos estándares que nos mencionan acerca de la cantidad de palabras que debe leer un niño. Y eso lo quise poner porque muchas personas me lo preguntan. ¿Cuántas palabras debe leer mi alumno, mi hijo, si está en primer grado, si está en segundo grado? Efectivamente hay estándares con respecto a la velocidad en la lectura, pero recordemos que más allá de la velocidad, lo que estamos buscando es fluidez, pero de igual forma lo quise colocar aquí para que pueda quedar un poco más claro y que nos dé más o menos una mirada de cuánto es lo que deberíamos esperar de nuestros niños. Si estamos en primero de primaria, nos dice que más o menos deberíamos leer entre 35 palabras por minuto a 59 palabras por minuto, ¿no? Y eso significa que cuando hablamos de palabras por minuto, estamos hablando de palabras conocidas para el niño, sobre todo cuando nos referimos a primer grado. Recordemos que los niños en primer grado aún no han automatizado la descodificación, lo que significa que puede usar diferentes rutas como la visual o la auditiva para poder leer un texto, leer unas palabras. Y cuando hablamos entre 35 y 59 palabras, son palabras en las cuales el niño ya ha estado expuesto, palabras que conoce, palabras que ya puede reconocer de repente a través de su ruta visual para poder leerlas, sobre todo. ¿Qué pasa cuando estamos en sexto grado? En sexto grado, efectivamente, la cantidad de palabras ha aumentado y estamos hablando de 125 palabras por minuto, como mínimo a 134 palabras por minuto. Efectivamente, la lectura, como lo mencionábamos en un inicio, es un proceso gradual, es un proceso continuo, porque sobre todo en los primeros grados, los niños deben estar expuestos constantemente a la lectura para ejercitar esa fluidez, para ejercitar esa velocidad, para ejercitar esa precisión y sobre todo sentirse motivados y encontrar un lazo afectivo, lo cual les permite sentirse cómodos al leer y sentirse cómodos con un texto, lo cual le va a permitir a ellos esa motivación tan importante que debemos buscar nosotros como maestros y como padres para la lectura. Si nosotros le damos a los niños esa motivación por la lectura, vamos a tener niños que van a superar de repente estos niveles estándares de la lectura, ya que han estado mucho más expuestos a la lectura y lo cual les permite a ellos entonces estar mucho más familiarizados con una cantidad de palabras para poder leerlo con mayor fluidez. Esa es la tabla completa. Ahí les he puesto la página. Para primaria tenemos de primer grado, ya lo habíamos mencionado, y también tenemos hasta tercero de secundaria, ¿no? Donde básicamente es donde hasta donde reconocemos como un lector efectivo. Como les mencionaba anteriormente, ¿por qué es tan importante para nosotros comenzar esta charla de comprensión lectora haciendo énfasis en la descodificación, siendo este un aspecto que también contribuye a la comprensión lectora? ¿Por qué? Porque la investigación que Kowalski en 1993 nos menciona que los efectos de la falta de fluidez sobre la comprensión se producen por una competición con los procesos de alto nivel, por recursos atencionales limitados. Esto sería evidente si se somete a un lector a un tiempo limitado a la lectura. Eso quiere decir que, recordemos que cuando nosotros hacemos algunas actividades mentales, como por ejemplo la lectura, tenemos una capacidad atencional la cual tenemos que compartir con las múltiples tareas que tenemos que hacer de manera simultánea. Entonces tenemos un ejemplo. Un lector que aún no ha automatizado la descodificación. Eso significa, vamos a ponernos un ejemplo, de un niño de cuarto de primaria que aún no ha automatizado la lectura, pero le enfrentamos un texto de una cara, de repente, siendo un texto bastante extenso.
Entonces, digamos que le estamos pidiendo que su atención se reparta entre la descodificación, que aún no está automatizada, y la comprensión. Porque mientras que él va decodificando, cuando va leyendo, tiene que ir comprendiendo. Y como lo ven allí de color verde, su descodificación ocupa mucho espacio de su atención y le queda poco espacio para su comprensión. Sin embargo, si nos encontramos en el caso de un lector que ha automatizado su descodificación, volvámonos a nuestro ejemplo anterior, un niño de cuarto grado que sí ha automatizado la descodificación. Entonces, tenemos que de toda su línea atencional, tenemos menos de la mitad de su atención se gasta en su descodificación porque está automatizada. Sin embargo, más de la mitad puede estar atento a la comprensión de lo que está leyendo. Por ello, la importancia de la automatización en la descodificación. Por ello, la importancia de la fluidez en la lectura. Porque si nosotros tenemos lectores que han automatizado la descodificación, que tienen una adecuada fluidez en su lectura, que tienen una adecuada precisión en su lectura, eso significa que nuestra gran capacidad atencional va a estar enfocada en la comprensión, que como sabemos es la gran meta de la lectura, la comprensión. Entonces, ahora sí que hemos entendido por qué es que hemos puesto tanto énfasis en la parte previa, vamos a comenzar con la comprensión lectora en sí misma, tomando en cuenta los aspectos importantes que previamente hemos dicho. Entonces, ¿por qué es importante la comprensión lectora? OECD en el 2002 nos dice que la importancia de la comprensión lectora radica en el hecho de ser considerado un factor determinante dentro del concepto del capital humano. Y saqué estos conceptos porque siempre pensamos que la comprensión lectora es un aspecto que solamente está medido o que solamente le interesa al sector educativo, cuando sin embargo no es así. Cuando sin embargo sabemos que el capital humano hoy en día también se preocupa por la comprensión lectora. También lo considera un factor determinante de las personas, ¿no? De las personas que en un futuro van a trabajar en una empresa, van a trabajar tomando decisiones para el gobierno, van a trabajar en la casa. Entonces, la comprensión lectora no solamente es una preocupación de nuestro sector educación, no solamente es la preocupación de las maestras de primeros grados, debe ser una preocupación de estado real, ya que es un factor determinante para el concepto de capital humano. De igual manera, conserva una estrecha relación con las posibilidades de aprender y adquirir conocimientos, que son las que determinan la posterioridad de los pueblos, y por eso lo hablábamos, que hay una relación entre las personas con esta capacidad de comprensión lectora, que puede haberla desarrollada en la primera infancia o a lo largo de su educación, la cual va a ser un aspecto fundamental, un factor determinante para un futuro. Entonces, la comprensión lectora, los vocablos comprensión, empleo y reflexión tienen una significancia a ser consideradas. Cuando hablamos de comprensión lectora, para el OCDE, nos habla de tres aspectos. Ellos lo han determinado en tres. En la comprensión, que se refiere a la capacidad de comprender lo leído. Al empleo, que es la noción de la aplicación y función, es decir, según PISA, a lo que nos hace referencia es a lo que hacemos con lo que leemos. Eso significa que no estamos descartando entonces la importancia que tienen los textos como recetas, los textos como manuales, y muchas veces ninguno de esos textos los ponemos en práctica ni los consideramos en nuestras clases, o de repente no los consideramos nosotros como padres como un recurso de la lectura, porque recordemos que cuando hablamos de la comprensión lectora no solo estamos hablando de cuentos, estamos hablando de periódicos, estamos hablando de manuales de construcción, estamos hablando de recetas, estamos hablando de artículos científicos, estamos hablando de libros, de novelas, de cómics. Por otro lado, también nos habla sobre la reflexión, que enfatiza la idea de una interactividad en la lectura. Y es muy importante, y ellos lo consideran, a la reflexión. Recordemos que muchas veces las lecturas tienen como objetivo
dejarnos un mensaje, dejarnos una moraleja, como nos pasa en las fábulas, dejarnos algún pensamiento o darnos a conocer un estilo de vida o darnos a conocer ideas de diferentes lugares. Entonces es allí donde nuestro pensamiento reflexivo también interviene en esta comprensión lectora. Entonces, importante tomar en cuenta que cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando tanto de la comprensión como del empleo de esta lectura y como de la reflexión que tenemos que tener. Como ya lo habíamos mencionado, teníamos todos estos aspectos de la lectura, la parte perceptiva, la parte léxica, sintáctica y semántica, y ahora nos vamos a enfocar principalmente en el aspecto semántico, ya que es en este aspecto donde vamos a enfatizar algunas estrategias para la comprensión lectora. Para poder organizar a los chicos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en poder leer, es importante tomar en cuenta que la lectura en sí misma, sobre todo cuando estamos hablando de estrategias, tenemos que utilizar algunos otros recursos que nos permiten poder organizar en pasos, en mini pasos, en pasos pequeños, todas aquellas tareas, actividades, estrategias que queremos dar a conocer y que queremos que el niño automatice. Por ello, lo hemos dividido en 3 momentos: el antes, durante y después de la lectura. Cuando hablamos del antes de la lectura, estamos hablando de 3 aspectos básicamente. Yo en esta presentación les voy a mostrar 2 tipos de texto. Este primero es un cuento. Es un cuento para niños de primer, segundo hasta tercer grado. Es un ejemplo de una lectura bastante básica y vamos a hacer todo este proceso y más adelante vamos a hacer de igual forma todo el proceso, el antes, durante y después, con un texto informativo de niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, para que veamos los procesos, que son los mismos pasos, pero sin embargo que debemos enfatizar en algunos aspectos. Entonces, en este antes de la lectura, hay 3 pasos pequeños los cuales los niños deberían realizar y que muchas veces nos encontramos con maestros que no toman en cuenta este momento antes de la lectura y de frente los encontramos a los niños eh, listos para poder leer sin hacer una revisión previa, que es un momento tan importante como el durante o como el después de la lectura. Entonces, en este antes de la lectura, hay 3 pasos pequeños los cuales los niños deberían realizar y que muchas veces nos encontramos con maestros que no toman en cuenta este momento antes de la lectura y de frente los encontramos a los niños listos para poder leer sin hacer una revisión previa, que es un momento tan importante como el durante o como el después de la lectura. Sin embargo, el antes de la lectura, es verdad, es uno de los momentos que poco se practica en el campo educativo, pero sin embargo vamos a demostrarle la importancia que este tiene. Como sabemos, cuando nosotros leemos, como lo decimos a los chicos, lo decimos a los alumnos, necesitamos organizar nuestras ideas, necesitamos contextualizar nuestras ideas, necesitamos darnos una idea de qué es lo que va a pasar a continuación, necesitamos anticiparnos, como cualquier otra actividad. Y eso es un momento muy importante. Por ello, un primer paso, decimos ver imágenes y título. ¿Por qué? Porque el niño necesita ver, darse una idea de qué cree que va a tratar este texto, para que en nuestra cabeza, para que en la cabeza del niño comience a organizar toda aquella información que previamente puede tener con respecto a estas imágenes y título que le pueden evocar. Luego tenemos el reconocimiento de saberes previos. Todas estas ideas que se le vienen a la mente con respecto a esa temática o a este título motivador que tiene este cuento, lo que podemos hacer es escribirlo, lo que podemos hacer es compartirlo con los compañeros para recoger todos aquellos conocimientos previos que tienen del tema. Y otro aspecto muy importante es el reconocimiento del vocabulario. El reconocimiento del vocabulario de una manera previa nos permite tener la certeza y la claridad de que el niño, a la hora que va a leer, sabe el significado de cada una de las palabras. Y es allí donde a veces encontramos muchas dificultades. A veces encontramos niños que al leer una oración, al leer un párrafo, encuentran más de 3, 4, 5 palabras que no tienen idea de qué se trata, que no tienen idea de su significado, lo cual dificulta su comprensión.
Y es ahí donde nos encontramos maestros que dicen, ¿cómo no vas a saber esta palabra? Y probablemente no la sepa. Probablemente este niño requiere de algún apoyo visual, requiere de alguna explicación, requiere del apoyo del diccionario, un recurso tan dejado por los maestros para que el niño se sienta cómodo de poder reconocer su significado, o de repente regalarle un sinónimo, de repente esa palabra exactamente no la sabe, pero sí sabe su sinónimo, y a través de ese sinónimo que nosotros le podemos dar puede reconocer su significado. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Ver imagen y título. Los niños mencionan de qué creen que se trata esta historia, tomando en cuenta las imágenes y título. Esta vez vamos a hacer un ejemplo con la liebre y la tortuga. Encontramos este texto de un libro y vemos allí dos imágenes de los personajes de la tortuga y la liebre. Encontramos también que su título dice La liebre y la tortuga, mencionándonos entonces cómo se llaman estos animales, porque es muy probable que de repente muchos alumnos piensen que es un conejo, y sin embargo es importante reconocer que es una liebre, y ese dato nos lo da el título. Luego viene el reconocimiento de saberes. Un niño menciona, la liebre ganará la carrera porque es muy rápida, y él ya sacó su propia conclusión, la cual luego confrontará después de la lectura. Pero sin embargo es muy importante hacer este reconocimiento previo, ya que nos permite que el niño utilice su imaginario, utilice todos los conocimientos que tiene, conceptualice palabras, utilice sinónimos, antónimos, utilice adjetivos, utilice características personales, habilidades, lo cual nos permite a generar una idea importante que puede ser determinante para nuestra historia. Luego viene el reconocimiento de vocabulario. Muchas veces encontramos historias que hoy en día ya vienen reconociendo algunas palabras y nos la dan previamente. Es importante reconocer las palabras que efectivamente a veces las lecturas nos dan, pero que muchas veces este vocabulario tenemos que recogerlo los mismos niños. Una de las estrategias que yo suelo hacer es leerles la lectura, sobre todo en grados pequeños, leer la lectura yo rápidamente con ellos, y ellos poder ir identificando aquellas palabras que al momento de leerlas no saben su significado. Ahí es allí donde podemos usar recursos importantes como el diccionario, como el diccionario de imágenes, como los conceptos de los amigos, como el buscar en Internet. Debemos usar diversos recursos para que ese vocabulario se enriquezca. Ese es el momento de agregar un léxico, de agregar palabras a nuestro vocabulario, agregarlos de repente a nuestro diccionario del salón, de repente agregarlo a nuestro diccionario gráfico. Muchas veces en primer grado las maestras generan un diccionario de imágenes, de todas las palabras nuevas que los niños van recogiendo. Ese es el momento de poder usar recursos como esos para involucrar realmente al niño a querer ganar, generar nuevas palabras para su léxico y para su vocabulario. Entonces los niños escuchan o dan una primera leída rápida para reconocer las palabras nuevas. Si son pequeños, yo les recomendaría que la maestra lo pueda leer, cosa que también los motiva a querer escucharla y luego leerla ellos mismos. Y al mismo tiempo, así cada niño puede ir mencionando algunas palabras que de repente al momento de escucharlas no las reconoce como palabra conocida y se generaría dentro de nuestro vocabulario. Es importante que estas palabras no solamente es encontrarlas, sino es poder conceptualizarlas. De repente podemos hasta utilizar eso como un ejercicio para generar oraciones. De repente la palabra liebre es una palabra nueva, la buscamos en el diccionario y dice animal con tales y tales características. Le pedimos a los alumnos que generen una oración para poder usar liebre. Y lo mismo podemos hacerlo con otras palabras. Vamos a pasar a la segunda parte, durante la lectura. Y como dirían mis alumnos, hasta ese momento los alumnos no han leído. Eso significa que estamos en el antes de la lectura. Y ahora, ¿les parece importante hacer el antes? Efectivamente. Hacer el antes es un aspecto muy importante y, como yo les decía, muchas veces es dejado de lado. Y lo entiendo perfectamente porque yo también soy maestra, que efectivamente muchas veces el tiempo nos gana. Efectivamente, a veces el tiempo es limitante y hace que el antes, durante y después sea un proceso muy largo, pero sin embargo creo que si lo ponemos en práctica unas cuantas veces, estos pasos cada vez van a ser más fluidos, cada vez van a ser más rápidos para los alumnos, y con la intención de que en algún momento estos pasos sean de manera autónoma para los niños. ¿Okay? Vamos a ir al durante la lectura.
Durante la lectura es un momento de la lectura el cual efectivamente siempre lo ponemos en práctica, porque es allí donde el niño lee. Pero voy a darle algunas estrategias y algunos mini pasos o pequeños pasos que debemos tomar en cuenta en esta lectura. Una de las estrategias es identificar cada párrafo. Leer cada párrafo identificando el tópico y subrayar las ideas más importantes. Cuando hablamos de identificar cada párrafo, podemos usar algunas estrategias. El uso de colores es muy importante, usar estrategias visuales. Muchas veces tenemos maestros que tienen algunos miedos con respecto a usar colores, usar plumones, etcétera, porque me lo han dicho muchas veces, es que se distraen. Efectivamente, es posible que los alumnos se distraigan, pero probablemente valga la pena esos pequeños minutos de entrenamiento para que puedan usar algunos colores, para que este recurso visual sea mucho más valioso para la identificación de párrafos. Por otro lado, el uso de números. Muchos maestros no quieren usar colores, pero lo que hacen es enumerar cada uno de los párrafos para saber ubicar en qué párrafo estamos, en qué párrafo está tal información, etc. Reconocer introducción y conclusión. En el caso del cuento, no ocurre, sin embargo, en el caso de textos informativos, es importante reconocer la introducción y conclusión de cada uno de los párrafos. Siguiente paso, leer cada párrafo identificando el tópico. Entonces, tenemos nuestra lectura. Leemos cada párrafo. Leemos el primer párrafo y al terminar el primer párrafo le pedimos a los niños que escriban un tópico, un subtítulo, un sumillado, llámenlo como quieran, pero es una pequeña frase o palabra que nos permite identificar qué cosa es lo que me está contando en este primer párrafo. Por ejemplo, para el primer párrafo dice: la liebre le dijo a la tortuga que era muy lenta. Para el niño, eso es lo más importante que ha pasado en este párrafo. Para el segundo párrafo dice: la liebre le apostó a la tortuga que le ganaría la carrera. Entonces, vemos allí que cada niño puede ir poniendo un tópico. Recordemos que este es un texto para niños pequeñitos. Luego vamos a ver un ejemplo de niños más grandes, donde lo que buscamos es que este tópico pueda conceptualizar de una manera mucho más efectiva a través de una palabra todo lo que nos menciona ese párrafo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Entonces, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta en este paso? La estrategia de partición del texto. Es muy importante tomar en cuenta que la partición del texto, eso significa que si yo tengo un texto de 10 párrafos, al momento de partirlo, al momento de leer párrafo por párrafo y al terminar un párrafo hacer el tópico y así hacerlo paso a paso, permite que el niño se sienta más seguro, permite que el niño se sienta más, digamos, con mayores estrategias y recursos para poder generar un tópico al terminar un párrafo. Porque si nosotros hacemos que lea toda la lectura y que luego le ponga un tópico a cada párrafo, probablemente va a tener que volver a leer cada párrafo para poder poner un tópico. Por eso la importancia de la partición del texto. Respetar signos de puntuación, importantísimo, y lo decíamos anteriormente con respecto a la fluidez. Es aquí, en la lectura, en esta lectura por párrafos, donde yo también tengo que tener mucho énfasis, tengo que seguir insistiendo, sobre todo en los niños más pequeños, en el respecto de los signos de puntuación. Colocar el tópico a cada párrafo, como ya se lo habíamos dicho, en un primer momento pueden ser oraciones pequeñas para luego poder utilizar conceptos. Y nuestro siguiente paso durante la lectura, que sería subrayar las ideas más importantes. Como ya lo han visto, podemos subrayar. Algo muy importante para tomar en cuenta, que siempre me lo preguntan los alumnos y maestros: ¿cómo saben los niños qué aspectos son importantes para subrayar? Ok, hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Cuando nosotros trabajamos una lectura y usamos los tópicos que están a su costado nos permite identificar qué cosa es lo que para este autor es importante en ese párrafo. Por ejemplo, la liebre le dijo a la tortuga que era muy lenta. El niño vuelve al párrafo e identifica la idea completa que él ha conceptualizado o que ha resumido en el costado. Entonces, el tópico va a ayudar a identificar las ideas importantes. La estrategia de subrayado ayuda a sintetizar ideas. Importantísimo el subrayado. El subrayado es una estrategia fundamental, muy utilizada, sobre todo cuando vamos creciendo, pero si es que lo vamos convirtiendo en un hábito de los niños pequeños, es una estrategia la cual va mejorando a lo largo de los años para poder sintetizar ideas y así
poder alivianar el trabajo, sobre todo cuando tenemos textos extensos. Se puede identificar ideas principales y secundarias. Cuando ya estamos con niños más grandes, podemos también jugar con el uso de dos colores o de repente usar el subrayado y el identificar ideas que pueden ser principales de las ideas secundarias. Pasamos a nuestro tercer momento, que de hecho es el más usado, ya que muchas veces cuando pensamos en una comprensión lectora, lo primero que pensamos es en que el niño lee y responde preguntas. Y efectivamente dentro de esos pasos también está, pero hay otros muchos aspectos que podemos tomar en cuenta después de la lectura. Después de la lectura, vamos a tomar en cuenta utilizar organizadores gráficos. Hoy en día el uso de organizadores gráficos, el uso de mapas conceptuales, el uso de cuadros comparativos, el uso de mapa semántico, el uso de muchos recursos visuales, nos permite que el niño tenga una capacidad de síntesis mucho más efectiva. Al mismo tiempo, es una gran estrategia para la identificación de ideas importantes, así como la conceptualización de palabras, así como la jerarquización de conceptos. Por otro lado, tenemos el clásico responder preguntas. Es una gran estrategia, también es la más usada, efectivamente. Sintetizar sus ideas a través de un resumen y dar una opinión crítica. Recordemos que nuestro gran objetivo de la lectura va más allá de responder preguntas, va más allá porque lo que busca es que el niño analice la lectura, que dé su opinión, que se dé cuenta si es que está a favor o en contra, que pueda justificar sus respuestas, que después de leer ese texto pueda generar uno nuevo. Entonces, recordemos que el después de la lectura lo que busca es eso, ir un poco más allá de nuestras respuestas, de responder preguntas, como siempre hacemos. Entonces, utilizar organizadores gráficos. El uso de organizadores gráficos es un recurso muy usado hoy en día. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos múltiples plataformas y múltiples recursos que nos permiten generar organizadores gráficos de una manera más efectiva, donde los niños se sienten muy cómodos, ya que es allí donde utilizan pocas palabras para poder sintetizar sus ideas. Entonces, cuando nosotros estamos recién comenzando con el uso de organizadores gráficos, sobre todo en niños pequeños, muchas veces hay maestros que me dicen, ¿cómo un niño pequeño va a ser un organizador gráfico? Pues les comento que los organizadores gráficos los podemos hacer con imágenes, lo podemos hacer con dibujos, los podemos hacer de manera grupal, las podemos hacer con los padres, etcétera. Entonces, uno de los recursos que podemos usar son las repreguntas para poder comenzar a completar esos cuadros. Si tenemos la tortuga y la liebre, uno de los aspectos que nosotros solemos usar para organizar un texto como un texto narrativo como es un cuento, es usar los tres momentos, el inicio, nudo y desenlace. Cuando hablamos de inicio, nudo y desenlace, hablamos de que en el inicio algo que tiene que aparecer allí son los personajes. Entonces le ponemos quiénes son los personajes, dónde ocurrieron los hechos y en qué momento ocurren los hechos. Cuando hablamos del nudo estamos preguntando qué es lo que ocurrió, cuál es el problema, qué sucedió. Y con respecto al desenlace estamos preguntando cómo termina, qué pasó al final. A través de esas repreguntas nos ayuda a que los niños puedan saber qué aspectos son los que tienen que poner en ese cuadro. Y hay múltiples formas de poder representar un organizador gráfico. Ese es uno de los tantos que hay. Responder preguntas, que es un recurso, como ya lo decíamos, muy utilizado por los maestros. Pero es importante reconocer dos aspectos muy resaltantes con respecto a las preguntas. Tenemos siempre preguntas literales y preguntas inferenciales. Recordemos que las preguntas literales son las más usadas ya que recogen información textual del texto. Y en los primeros años efectivamente son las más utilizadas, donde utilizamos los clásicos qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cuál, etc. Tenemos preguntas como cómo se llaman los personajes, dónde ocurrió la historia, quién ganó la carrera. Pero también existen preguntas inferenciales y recordemos que nuestro gran objetivo, nuestra gran meta de la lectura es que el niño analice, critique de su punto de vista y es ahí donde necesitamos comenzar a ejercitar a los niños desde pequeños con preguntas inferenciales. Y es allí donde tenemos preguntas como ¿por qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál sería tu crítica? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Todos aquellos aspectos son reconocidos como inferenciales.
ya que esas respuestas no las va a encontrar en el texto, pero sin embargo, luego de todo este proceso de la lectura, estamos seguras que los niños van a poder responder. Y tenemos preguntas como, ¿consideras que fue justa la carrera? Y es ahí donde el niño va a dar su punto de vista. Importantísimo la justificación de sus respuestas. Y es allí donde necesitamos muchísimo entrenamiento, muchísima ejercitación para que el niño pueda organizar sus ideas para poder dar a conocer con claridad su punto de vista. Preguntas como, ¿cómo se habría sentido la liebre al final de la carrera? Y nos hablan de sentimientos, de emociones, donde el niño efectivamente de primer grado puede saber que la tortuga se sintió feliz y que la liebre se sintió triste. Sin embargo, le pedimos que justifique por qué. ¿Cómo se podría haber sentido? ¿Por qué crees que se ha podido haber sentido así? Y los niños de grados pequeños también lo pueden hacer. Probablemente les cueste organizar sus ideas, pero es allí donde insistimos en la práctica y el uso de ese tipo de preguntas para niños pequeños también. Sintetizar sus ideas. La síntesis es una habilidad la cual debemos poner en práctica a nuestros chicos siempre, ya que es un gran recurso, sobre todo cuando vamos creciendo, ya que nos encontramos con textos mucho más extensos y a través de la sintetización de sus ideas es que podemos recuperar y recoger información importante. He puesto algunos aspectos para tomar en cuenta con respecto a hacer un resumen o sintetizar nuestras ideas. Le pedimos a los niños que organicen sus ideas. Los niños tienen muchas ideas sobre el cuento probablemente, pero recordemos que en un resumen yo no puedo poner todos los detalles, lo que tengo que poner son las ideas más relevantes. Escríbelo con tus propias palabras. Recordemos que no podemos hacer que el niño copie un texto. No, lo que buscamos es que a través de su organización de sus ideas pueda dar a conocer el mensaje que quiere dar. Usar conectores. Y es por eso es que tan rico y tan importante la práctica de esta síntesis. Porque es allí donde el niño utiliza el recurso como conectores, como además, también, por otro lado, sin embargo, para que no siempre utilicemos los mismos conectores como además, ¿ok? Y revisar su escrito. Ese recurso de la revisión que la vamos a ver a lo largo de todas las edades es un aspecto muy, muy importante y que se tiene que poner en práctica desde niños muy pequeños, que efectivamente en unos primeros años de repente no es tan efectiva ni tan rigurosa, pero si es que esa estrategia de revisar sus escritos desde niños pequeños está instaurada, luego esta revisión va a ser mucho más exhaustiva y adecuada. Da una opinión crítica. ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿No? ¿Qué cosa es lo que debo tomar en cuenta yo cuando le pido al niño que dé una opinión crítica de un texto? Que mencione qué cosa es lo que rescata, qué rescata de este texto, con qué mensaje se queda. Cuando leemos fábulas siempre tenemos una moraleja, tenemos un mensaje claro que nos quiere enseñar algo. ¿Lo recomiendas? El niño podría decir, yo lo recomiendo y puede justificar el por qué, o no lo recomienda porque tiene una crítica al respecto. ¿Qué opino al respecto? Yo creo que está bien, que está mal, que el personaje actuó bien, que actuó mal. Esos aspectos críticos nos permite ver con claridad que el chico ha entendido y ha comprendido nuestro texto. Y como ya lo mencionábamos, que era nuestra gran meta de nuestra lectura. Ahora vamos a hacer un ejemplo de igual forma con todos estos momentos, el antes, durante y después, pero esta vez con un texto más extenso, un texto informativo para niños entre cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Tenemos el antes de la lectura, como ya lo habíamos mencionado, que vemos las imágenes, reconocemos los saberes previos y reconocemos el vocabulario. Esta es una lectura que yo preparé para mis alumnos, que es de Arequipa, la ciudad blanca. Es un texto informativo, ¿ok? Y en este primer momento de ver imágenes y título, como ven, sus imágenes ahora son más pequeñas, sus imágenes de repente no me da tanta información como las imágenes anteriores. Tenemos un título, además, que nos deja de repente hasta una incertidumbre, ¿no? Porque nos dice Ciudad Blanca y de repente los niños no tienen ni idea por qué se puede llamar Ciudad Blanca, pero sin embargo eso les causa curiosidad, ¿no? Y entonces los niños mencionan de qué cree que se trata la historia, tomando en cuenta las imágenes y título.
reconocemos los saberes previos. Entonces, de repente los chicos no saben por qué se llama Ciudad Blanca, de repente no reconocen ninguna de esas imágenes, pero de repente alguno de los del grupo ha viajado a Arequipa y entonces pueden mencionar algunas cosas que él ya sabe, que ya conoce de Arequipa, lo cual le permite ampliar el vocabulario a los demás amigos, lo cual les permite que los amigos puedan contextualizar un poco sus ideas acerca de Arequipa y de repente los amigos mencionan algunos lugares turísticos que han ido, o de repente algunos volcanes, o de repente que la comida es muy rica, etcétera. El reconocimiento de vocabulario. Y es aquí donde este momento, sobre todo en textos informativos, sobre todo en textos un poco más amplios y más complejos, donde el vocabulario suele ser un espacio muy enriquecedor, que la verdad toma su tiempo, porque por ejemplo en este texto les comento que mis alumnos encontraron más o menos unas 10 a 12 palabras nuevas. Habían palabras como casona, como monasterio, como muchos otros nombres específicos que le llamaban la atención a ellos ya que no eran palabras conocidas. Entonces, los niños escuchan o dar una primera leída rápida, como ya les comentaba. En este caso, yo lo que solía hacer era darle una leída rápida para que ellos puedan identificar conmigo las palabras nuevas. Muchas veces de manera visual lo que podemos hacer es que puedan marcar dentro del texto con un lapicito las palabras nuevas para luego detenernos en ir buscarlas en el diccionario, siendo este un recurso, como ya les decía, abandonado por muchos, pero sin embargo hoy en día existe un diccionario digital, podemos encontrar de repente a través de Google poder conceptualizar alguna palabra, etcétera. Entonces es allí donde enriquecemos el vocabulario con este vocabulario nuevo. También lo que yo suelo hacer es que los niños puedan utilizar esta palabra en una oración para ver si les están utilizando adecuadamente. Y esclarecer sobre todo el concepto y el significado de estas palabras nos permite que el niño, cuando lea el texto de manera continua o párrafo por párrafo, ya no tenga duda con respecto al significado de estas palabras y pueda entender con tranquilidad de qué nos están hablando en este texto. Vamos a pasar al durante la lectura. En el durante la lectura, de igual forma, identificamos cada párrafo, leemos cada párrafo, le damos un tópico también y subrayamos las ideas importantes. Al identificar cada párrafo, como ya lo ven allí, podemos utilizar algunos colores. Cuando estamos con niños un poco más grandes, muchas veces podemos usar números, podemos enumerar cada uno de los párrafos. Y como yo les decía, cuando tenemos un texto informativo, sobre todo, nos encontramos con una introducción y conclusión. Es importante reconocerlo porque en la introducción recordemos que es un párrafo el cual está escrito de una manera de síntesis de todo lo que va a hablar nuestro texto a continuación. Eso significa que en ese primer párrafo va a encontrar mucha información, pero la cual va a estar detallada a lo largo del texto. Y lo mismo pasa con la conclusión. Probablemente la conclusión nos puede dar una opinión crítica por parte del autor con respecto al texto que ha escrito, y es por eso que es importante reconocerlos. Cuando leemos cada párrafo identificamos el tópico, como pasaba con la lectura de la liebre y la tortuga. En este caso, como estamos con chicos un poco más grandes, ya no usan oraciones para sintetizar, para poder poner el tópico a cada párrafo. Lo que utilizan son palabras. Estas palabras nos permite poder identificar rápidamente información que se encuentra dentro del texto. Por ejemplo, en el primer párrafo, que tenemos que Arequipa es un lugar, sin lugar a dudas, la segunda ciudad más importante del país, tanto por sus lugares turísticos, así como por su desarrollo económico. Sus mayores ingresos económicos están conformados por actividades industriales, agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera. Los chicos han sintetizado todo esto y, como tópico han puesto, produce leche, lana, cosechas, criadero de animales. En el segundo párrafo, ellos han identificado que ahí nos hablan sobre los volcanes, las casonas, los templos y los monumentos. Estas palabras le van a permitir a los niños que cuando encontremos alguna pregunta con respecto a los volcanes, saber en qué párrafo se encuentra esta información y no volver a leer todo el párrafo. Por eso es la importancia de generar el tópico al lado de cada párrafo, para poder recoger rápidamente información literal, sobre todo que muchas veces nos piden de manera muy específica. Entonces es allí donde usamos en este momento la estrategia de partición del texto, como les decíamos, muy importante hacerlo párrafo por párrafo para que sea de manera óptima y rápida para los chicos. Volvemos a insistir en el respecto a los signos de puntuación.
para poder comprender adecuadamente todas las oraciones que están puestas en este párrafo y colocar el tópico, lo cual nos va a permitir encontrar la información relevante en cada uno de los párrafos trabajados. Subrayamos las ideas más importantes. Como ya les habíamos dicho, el tópico nos va a ayudar a encontrar las ideas importantes. Es así que, si es que en el tópico dice produce leche, lana, cosechas, criadero de animales, es allí que los chicos han subrayado las actividades industriales, agrícolas, ganaderas, destacan la producción textil de lana, camélidos, calidad de exportación, siendo también uno de los departamentos más importantes en la producción de leche. Entonces, todo ese tópico que han escrito lo han encontrado en esa idea que han podido subrayar. Lo mismo nos pasa de una manera mucho más específica con el segundo párrafo. Por ejemplo, ellos identifican volcanes y en el texto entonces marcan los volcanes, los nombres de los volcanes. Lo mismo pasa con las casonas, lo mismo pasa con los templos y lo mismo pasa con los monumentos. Esa estrategia de subrayado nos ayuda a sintetizar las ideas. Eso significa que si hay una pregunta de volcanes, yo sé que está en el párrafo 2, pero además ya no tengo que leer todo ese párrafo. Además, ya solamente identifico en lo que es subrayado. Así podemos identificar las ideas principales y secundarias. Importantísimo. En textos como este, podemos encontrar que tenemos ideas principales y ideas secundarias. Una de las estrategias que yo suelo hacer con mis alumnos es usar doble resaltador. Eso significa un resaltador de un color y un resaltador de otro color, lo cual nos permite que de manera visual podemos ver claramente cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias. Después de la lectura. Cuando estamos hablando de después de la lectura, estamos hablando de utilizar organizadores gráficos, responder preguntas, sintetizar sus ideas y dar una opinión crítica. Como ven, el uso de organizador gráfico va evolucionando de acuerdo a la edad y sobre todo al tipo de texto con el cual nos estamos enfrentando. Si estamos hablando de un texto informativo, obviamente mi organizador gráfico tiene otra estructura. Tenemos el nombre del lugar y tenemos aquellas pequeñas palabras, aquellos pequeños conceptos importantes y grandes que nos permiten poder desarrollar las ideas. Por ejemplo, el concepto ubicación, que también, si es que yo estoy recién utilizando el organizador gráfico, podría poner una pregunta, como por ejemplo, ¿dónde se encuentra? Es lo mismo que decir ubicación, pero a través de una pregunta. Población, yo podría poner cuántas personas viven allí. Eso me hace referencia a población. Lo mismo pasa con volcanes y platos típicos. Y es allí donde también ponemos en práctica la jerarquización de las ideas. Tenemos un concepto que involucra o que contiene una cantidad de información. Respondemos preguntas. De igual forma, es un aspecto que siempre trabajamos, pero siempre hay que tomar en cuenta que debemos hacer preguntas literales e inferenciales. Y es ahí donde ya tenemos que poner aún más énfasis en las preguntas inferenciales para poder recoger un poco sus aspectos críticos y recoger también su punto de vista de los chicos. Entonces podemos encontrarnos con preguntas como ¿cuál sería tu principal motivo para viajar a Arequipa? ¿Recomendarías Arequipa como lugar para visitar? ¿Por qué? Etcétera. Sintetizamos sus ideas, como ya lo habíamos dicho, es un recurso muy usado y nos parece sumamente importante ya que organiza sus ideas, lo tiene que escribir con sus propias palabras, o sea, tiene que parafrasear lo que ha encontrado en el texto, usar conectores, importantísimo, lo cual cada vez van incrementando de acuerdo a la edad y sobre todo la gran estrategia es revisar sus escritos. Dar una opinión crítica. ¿Qué debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta qué cosa es lo que voy a rescatar de este texto de Arequipa, con qué ideas me quedo de Arequipa, lo recomiendo, voy a recomendar Arequipa o no, qué opino al respecto, y eso así puedo organizar mi opinión crítica. Como yo les había dicho al comienzo, existen recursos digitales los cuales estamos usando muchísimos maestros, pero igual quería presentárselos. Tenemos Kahoot por un lado, que es un juego de actividades con tiempo, y tenemos Google Form. Y yo les presento estas dos, ¿por qué? Porque a nosotros como maestros nos permite recoger los resultados, a diferencia de otros juegos que no nos dan los resultados ni nos dan la identificación de preguntas en las cuales la hicieron bien o equivocaron. Les voy a presentar a continuación. Kahoot es un juego, lo cual yo lo utilizo y ha sido un recurso muy, muy simpático para los chicos, sobre todo para la comprensión lectora, ya que pensábamos en un momento que iba a ser complejo utilizar recursos como Zoom o como cualquier otra plataforma virtual
para poder hacer lectura. Sin embargo, a través de Kahoot encontramos que es un recurso que nos permite poder hacer el segundo momento, que sería la comprensión lectora a través de preguntas, ¿ok? Entonces, si yo he trabajado los 3 momentos de lectura, ya hice mi antes de leer con este texto, imaginémonos que es el gigante egoísta, ya hice todos los primeros momentos del antes de leer, vimos la imagen, vimos el título, recogimos sus saberes previos, reconocimos las palabras nuevas, leímos juntos, etcétera. Voy a mi tercer momento, que son responder preguntas, y puedo usar Kahoot. Y entonces Kahoot me permite crear, usted se crea un usuario y puedes crear un juego, ¿no? Y entonces al alumno le llega este cuadro que vemos a continuación, tiene una pregunta, puede tener muchísimas preguntas. Yo les recomiendo normalmente entre 10 a 15 preguntas para que no sea tan extenso. Ponemos una pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿en qué estación juegan los niños? Y tenemos 4 respuestas y el niño tiene 4 opciones. Como ven allí hay un 19 porque solo tenemos 20 segundos para poder responder. Y entonces el niño marca. Imaginémonos que marca primavera y el juego mismo le dice correcto. Le da un puntaje y va a la siguiente pregunta. Por ejemplo, este dice de que se pobló toda la comarca en primavera. Imaginémonos que pone de pájaros y flores. Imaginémonos que pone de animales. Está equivocado. El programa le da la respuesta correcta, pero le dice que está equivocado. Igual le pone un puntaje para poder ir. Y es así como va respondiendo cada una de las preguntas. Lo genial de este juego, y por eso se los he presentado, es que nos permite ver el ranking. Pero no solamente ver el ranking para ver quién lo hizo mejor o peor, sino que nos permite ver cuántas respuestas correctas ha hecho, cuántas respuestas correctas ha fallado. Y también puedo ver yo cuántos necesitan mucha ayuda, cuántos no lo terminaron. ¿Ok? Entonces, los alumnos pueden entrar repetidas veces para poder hacer este juego, para poder responder las preguntas. Otro recurso que también usamos muchísimo y que ha sido bastante útil para nosotros los maestros ha sido el Google Form. El Google Form es un recurso, no utiliza tiempo, porque recordemos que Kahoot utiliza tiempo, sin embargo este no utiliza tiempo, pero sin embargo tiene mucha versatilidad para poder usar diferentes tipos de preguntas. De igual forma, por ejemplo, esta es una noticia. Igual yo he hecho el antes de leer, he visto la imagen, he visto el título, he recogido los saberes previos, he recogido el vocabulario, hemos leído párrafo por párrafo, etcétera, y voy recién a las preguntas. En ese tercer momento le ponemos el Google Form. Y es allí donde me permite tener opciones múltiples, opciones para respuesta abierta. También puedo poner una línea donde él puede escribir y luego me llega el consolidado y luego me da un consolidado de respuestas. Y ahora la vamos a ver. Por ejemplo, según esta noticia, ¿dónde está elaborada la vacuna? Y puedo marcar. En este caso, el alumno cuando marca no le dice si está bien o está mal hasta el finalizar todo el documento. Puedo generar muchas preguntas. Yo también les recomendaría lo máximo hacer en 2 partes, puedes separarlo en partes y no hacerlo más largo de 20 preguntas para que los niños no se cansen y puedan responder de manera adecuada. Y lo que nos da Google Form es estos detalles. Puedo hacer un consolidado de preguntas y es muy genial para los maestros poder ver en qué tipo de pregunta estamos fallando y con qué tipo de pregunta lo estamos logrando. Y también puedo tener un consolidado de respuesta por niño y me da una tabla de Excel y me da las respuestas de cada niño para poder saber los resultados de cada uno de ellos. Muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto poder contarles un poco las estrategias que usamos para la comprensión lectora y a continuación tengo algunas preguntas. A ver, la primera pregunta dice, ¿qué recursos digitales puede proponer Corefo para los pequeños en casa? Tenemos varias preguntas, probablemente muchos de estos recursos, muchas plataformas utilizan diferentes recursos. Varios de ellos se los estoy mencionando aquí a continuación, pero probablemente hay otros recursos que Corefo les va a presentar también. Me preguntan aquí, ¿cómo trabajar el uso de diccionario de imágenes? Cuando son pequeños, recordemos que los niños son netamente visuales, es así que lo que solemos hacer es generar un diccionario de imágenes. Eso significa que yo, por ejemplo, tengo un diccionario de imágenes virtual ahora, ya que estamos a través de la virtualidad, y podríamos usarlo de repente en PowerPoint, donde podremos usar una imagen, ¿no?, real, para que el niño pueda identificar claramente el concepto de la palabra. Imaginémonos que yo tengo la palabra jaguar,
por ejemplo. De repente es una palabra nueva para el niño, yo pongo una imagen y una imagen grande que acompañe esta palabra para que así vayamos incrementando nuestras palabras. Eso lo llamamos diccionario de imágenes. Dice, ¿qué hacer para que los estudiantes lean cuando el tiempo es corto para el área de comunicación y si les dejas, no lo hacen? Ok, algo que yo he aprendido a lo largo de este periodo es que si nosotros hacemos que la lectura sea un espacio divertido, como por ejemplo usar estos recursos como Kahoot, que les encanta porque es un juego muy interactivo, porque tiene tiempo, porque van ganando estrellas, porque van ganando puntaje, etcétera, creo que el niño se va a sentir muy motivado a querer hacerlo, ¿no? Y por otro lado, algo que yo recomendaría es que nos tomemos el tiempo dentro de nuestras clases para poder hacer el antes y durante la lectura. Y el después de la lectura, el responder preguntas, yo se los dejaría a través de algún recurso, como puede ser el Google Form o el Kahoot. En nivel inicial, ¿cómo podríamos hacer el uso de la práctica de la lectura? Bueno, como sabemos en el nivel inicial, digamos, la lectura en sí misma no es un objetivo, pero sin embargo yo sé que muchas escuelas sí lo practican. Creo que el uso de diccionario de imágenes, el poder trabajar la denominación de palabras y poder relacionarla con una imagen y palabra, creo que es un buen recurso para poder trabajar eso. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cómo enseñarles a buscar las palabras clave? Efectivamente, las palabras clave o palabras importantes o ideas importantes, uno de los recursos que yo les diría es usar el tópico. Si yo tengo un tópico al costado que me dice, por ejemplo, características físicas, es fácil para los niños poder identificar las palabras claves o palabras importantes en un texto. Para secundaria, bueno, para secundaria, como lo habíamos visto, el segundo ejemplo es un ejemplo clarísimo que se puede usar igual para secundaria, es la misma estructura, la diferencia es que tu texto va a ser más largo y es por eso que, como le decíamos, la idea de esas estrategias, la idea de estos pasos, es que estos pasos se conviertan en pasos autónomos. Eso significa que en algún momento la maestra no va a hacer el antes, durante y después tan específico, sino decimos, estamos en el antes y hacemos esos momentos de manera mucho más automática. El durante, el niño de manera automática va marcando sus párrafos, va marcando sus ideas y eso cada vez se hace de una manera mucho más fluida y también más automática. Con respecto al uso de moralejas, sobre todo en primer grado, de hecho las fábulas son fábulas complejas y realmente digamos, el análisis real de una moraleja, si bien lo leemos en salones bien pequeños, realmente a mí me gusta mucho poder usarlos en salones como tercer y cuarto grado, donde ya su análisis es un poco más complejo para poder hacerlo. ¿Con niños de primer grado podemos usar Kahoot? Sí, hemos usado Kahoot. Yo lo he usado con algunos de mis sobrinos que tienen 4 años y podemos hacerlo de manera visual. Kahoot nos permite poder usar imágenes y de repente reconocer las letras, de repente reconocer la letra inicial, de repente reconocer el sonido inicial. Sí, lo podemos usar. Yo lo he probado y es genial. Ok, ¿cómo diversificar la comprensión lectora para estudiantes con TEA en segundo y secundaria en la escuela inclusiva? Ok, importante mencionar con respecto a la diversificación. Yo tengo muchos casos diversificados en mi aula. Y creo que recursos didácticos como el Kahoot o recursos como el Google Form me permite a mí poder hacer la adaptación de lo que yo estoy esperando en su comprensión. Algo que nosotros podemos hacer es, de repente, si yo estoy leyendo con mi grupo una fábula, de repente yo puedo hacer una síntesis pequeña de una fábula, convertirlo en un texto más pequeño para mi niño que necesite alguna adaptación y hacer preguntas más simples. Recordemos que los niños que presentan algunas dificultades, de repente su gran problema no está en la decodificación, su gran problema va a estar en el análisis del texto. Es así que allí yo sí les diría que agotemos todas nuestras estrategias para preguntas literales y ir muy de a pocos y con repreguntas por parte de nosotros los maestros para poder responder preguntas inferenciales, sobre todo en esos casos. Pero creo que los recursos digitales nos permiten diversificar de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. Bueno, listo, he podido responder todas nuestras preguntas. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Muchas gracias. Buenas noches.